Hola reposteros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una deliciosa tarta Sacher. Esta tarta es típica de Austria y se compone de un bizcocho de chocolate y un relleno de mermelada de albaricoque, aunque también más adelante en el vídeo os voy a dar varias opciones. En este caso yo le he dado un toque un poquito diferente, que también más adelante lo vais a ver. Y luego la vamos a cubrir con un poquito de trufa y con una cobertura de chocolate que va a hacer que quede súper bonita, como veis en la foto. Hace tiempo que os quería traer esta tarta al canal, pero he hecho varias pruebas y hasta que no he encontrado el bizcocho de chocolate que más me gusta, no os la he traído. Como siempre, los ingredientes os los voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción, así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. En este caso voy a comenzar preparando la trufa. Para ello voy a poner en un bowl el chocolate negro, que es importante que tenga un 72% de cacao, y le voy a añadir el azúcar y la nata y me lo voy a llevar al microondas. Y a intervalos cortos de tiempo vamos a ir removiendo y sacándolo para que no se nos queme el chocolate y se nos funda y se nos mezclen todos los ingredientes. Una vez lo tengamos listo, lo tapamos a piel con papel film, lo dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y seguidamente nos lo llevamos a la nevera hasta que esté bien frío. Por otro lado vamos a preparar el bizcocho. Para ello ponemos en un bowl el chocolate de cobertura con un 72% de cacao junto con la mantequilla y a intervalos cortos de tiempo nos lo llevamos al microondas hasta que se fundan e integren ambos ingredientes. Siempre que trabajéis con chocolate tenéis que tener mucho cuidado de que no se nos queme, porque si no ya lo podemos tirar. Y una vez lo tengamos listo lo vamos a reservar a un lado. Por otro lado, en un bol he separado las claras de las yemas y en este caso voy a batir las yemas y les voy a añadir la mitad del azúcar total de la receta, batiéndolo y añadiéndole el azúcar poco a poco, y lo vamos a batir a velocidad media-alta durante unos 5 minutos o hasta que veáis que la mezcla dobla su volumen y cambia de color. Cuando lo tengamos listo lo vamos a reservar a un lado. En otro bol vamos a poner las claras y le vamos a añadir una pizca de sal y lo comenzamos a batir a velocidad media. Es importante que no batáis la mezcla muy rápido porque si no la burbuja que se va a generar va a ser muy grande y luego al hornear el bizcocho puede ser que cuando ya esté listo y lo saquéis del horno se baje por completo. Así que os recomiendo que lo batáis poco a poco para formar una burbuja pequeña. Y cuando veáis que empieza a espumar le añadimos el azúcar poco a poco y en forma de lluvia. Y batimos hasta que se quede un merengue firme y consistente. Os va a tardar unos 5-10 minutos. Ahora, cuando ya la mezcla de chocolate y mantequilla esté a temperatura ambiente, se la vamos a añadir a la mezcla de yemas. Y con movimientos envolventes lo vamos a integrar todo muy bien. Una vez lo tengamos listo le vamos a añadir las claras a esta mezcla poco a poco y con movimientos envolventes. Como veis, a mí en el recipiente que lo hice no me cabía, por lo que le añadí la mezcla de chocolate a las claras. Pero os recomiendo que lo hagáis al revés, es decir, añadiendo las claras a la mezcla de chocolate, ya que las claras son menos densas y es así como hay que hacerlo, para que no se baje tanto el aire de la mezcla. Aunque si lo hacéis con cuidado y poquito a poco, como lo he hecho yo, no tiene por qué haber ningún problema. Por último vamos a mezclar la levadura química o polvos para hornear con la harina y se lo vamos a añadir a la mezcla anterior con ayuda de un colador o tamiz. De esta manera vamos a incorporar más aire a la mezcla y vamos a evitar que se nos queden grumos de harina en la masa. Y como siempre tenemos que integrar la harina poco a poco y con movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para intentar que no se vaya el aire de nuestra mezcla. Y luego nos quede un bizcocho súper esponjoso y tierno. Cuando ya lo tengamos listo voy a coger mi molde, que en este caso es de 20 centímetros de diámetro, que he forrado por la parte de abajo con papel vegetal y he engrasado muy bien todo el molde con spray antiadherente. Y ahora voy a poner la mezcla en el interior. Es importante que el molde que utilicéis sea bastante alto para permitir que la tarta crezca tranquilamente.
Y cuando tengamos el molde lleno nos lo llevamos al horno previamente calentado a 160-170 grados y lo vamos a tener entre 40 y 45 minutos. Todo va a depender de vuestro horno. Yo os aconsejo que lo pinchéis en el centro con un palillo y si este sale limpio es que ya está listo. Recién salido del horno yo le voy a dar unos golpecitos al molde. Esto es para que no se nos baje luego cuando se enfríe. Y como siempre a mí me gusta desmoldar el bizcocho cuando aún está caliente y envolverlo en papel film, porque así de esta manera vamos a recoger toda la humedad del bizcocho y se va a quedar en el interior. Si no os atrevéis a desmoldarlo recién sacado del horno podéis esperar 5 o 10 minutitos. Y lo dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente. Como os he dicho al principio del vídeo, esta tarta se rellena con mermelada de albaricoque, pero si no tenéis también podéis utilizar mermelada de melocotón, de frambuesa, de fresa o de lo que más os guste. Y aquí va mi aportación y mi toque diferente. Como me parecía muy poquita cantidad la que se suele utilizar para rellenar esta tarta de mermelada, lo que he hecho ha sido crear una capa un poquito más gruesa. Para ello me estoy ayudando de la pectina NH, que es un gelificante natural que tiene muchísimas utilidades. Y en este caso la voy a utilizar como sustituto a la gelatina para que cuaje la capa de mermelada que vamos a poner y luego la textura no sea gelatinosa sino que parezca gelatina, pero en realidad tiene la misma textura de mermelada. Como veis, al añadir la pectina a la mermelada se forman unos grumitos, por lo que os recomiendo, que es lo que voy a hacer yo, triturarlos con ayuda de una batidora de mano para que así nos aseguremos de que queda todo perfectamente integrado. Y lo que tenemos que hacer una vez añadamos la pectina es llevar de nuevo a ebullición la mermelada. Ahora lo que voy a hacer es coger un molde un poquito más pequeño que el que he utilizado para hacer el bizcocho. En este caso es 18 centímetros de diámetro, que he engrasado y cubierto con papel film de cocina. Y lo que voy a hacer es verter esta mezcla que hemos preparado en el interior. Lo voy a extender muy bien y este va a ser el relleno de nuestra tarta, porque cuando enfría lo que hace es quedarse como una especie de gelatina, aunque luego su textura no es tan gelatinosa, sino que es diferente. De esta manera podemos ponerle un poquito más de cantidad de relleno a la tarta sin tener miedo a que se nos desborde. Lo dejamos enfriar y cuando ya está a temperatura ambiente nos lo llevamos a la nevera hasta que enfríe por completo. Ahora vamos a proceder al montaje de la tarta. Para ello voy a desenvolver mi bizcocho y lo voy a cortar en dos capas. Para ello me ayudo de una lira, pero también podéis utilizar un cuchillo. Voy a reservar mis bizcochos y por otro lado voy a montar la trufa, que para ello la preparamos al principio de la receta para que esté bien fría. Con ayuda de unas varillas, como veis es muy sencillo y se monta enseguida. Y lo que vamos a hacer con ella es cubrir la tarta. Sobre un stand giratorio yo he puesto una base antideslizante y un plato un poquito más pequeño que la tarta, ya que yo no tenía ningún disco que se suele poner abajo de la tarta para luego poder trasladarla. Os lo recomiendo, pero si no tenéis podéis hacer lo mismo que yo, que es poner un platito más pequeño debajo. Y lo que voy a hacer es cubrir con una capa muy finita el primer piso de bizcocho, para que luego se pegue muy bien el relleno. Como veis, la capa de mermelada de albaricoque que hemos preparado con la pectina ya ha gelificado y como veis se puede manipular como si fuera una gelatina, aunque ya os digo que la textura no es nada igual. Y seguidamente le ponemos el otro piso de bizcocho de chocolate. Ahora con la trufa vamos a cubrir toda la tarta, tanto las paredes como la parte superior, para que luego se nos quede una capa lisa y uniforme y al cubrirla con el glaseado de chocolate nos quede perfecta. Así que os tenéis que esmerar en dejarla lo mejor posible. Cuando ya la tengamos perfectamente lisita y uniforme, nos la llevamos al congelador hasta que esté bien fría. Justo antes de bañar nuestra tarta, o sea, cuando ya la tarta esté bien congelada, vamos a preparar el glaseado. Y es tan sencillo como poner en un bol el chocolate, que también debe ser del 72%, junto con la mantequilla y lo vamos a fundir en el microondas.
Cuando ya lo tengamos listo lo vamos a reservar. Os recomiendo que lo pongáis en un recipiente alto y con piquito para que luego podamos bañar bien nuestra tarta. Y tenemos que conseguir que llegue a unos 37-40 grados de temperatura para que luego quede perfectamente el glaseado. Yo he cubierto toda la mesa de trabajo con papel film de cocina y sobre un recipiente más alto he puesto la tarta ya congelada. Y como veis ahora estoy vertiendo el glaseado por encima, siempre comenzando por los bordes y luego por el centro. Y ahora con una espátula y con unos movimientos rápidos voy a extender la parte superior para que nos quede lisa y uniforme. Tenéis que tener mucho cuidado porque si la temperatura del glaseado no es la adecuada o si lo pasáis demasiadas veces, os puede quedar un poquito irregular el glaseado, aunque tampoco pasa nada si os la vais a comer vosotros. La dejamos reposar un poquito a temperatura ambiente y seguidamente vamos a quitar los bordecitos que quedan por abajo de chocolate, como veis en el vídeo. Seguidamente nos la llevamos a la nevera hasta que endurezca esta capa. Para decorarla yo voy a utilizar fruta natural, en este caso unas fresas. Y lo que pongo es un poquito de esta cobertura que me ha sobrado, que la he puesto en un recipiente con una boquilla. Y he puesto un poquito para que las fresas se fijen bien y luego no se muevan. Y ahora con un poquito más del glaseado voy a poner la palabra Sacher en la superficie de la tarta, ya que es muy típico decorarlo de esta manera. Y también para terminar de rellenar el espacio estoy haciendo una especie de ondas con el mismo glaseado. Y ya tenemos nuestra tarta lista. Como esta tarta está congelada, es importante que antes de comerosla la metáis en la nevera para que esté perfecta. Como veis, es un poquito laboriosa, pero es muy fácil de hacer. Y os aseguro que el resultado es increíble, porque está buenísima. Y no me puedo ir sin antes partiros un trocito para que veáis el interior. Yo os digo que no es necesario que rellenéis la tarta de la misma manera que lo he hecho yo. También podéis rellenarlo simplemente con una capa finita de mermelada y es mucho más sencillo y rápido. Pero de esta manera le da un toque diferente. Como veis tiene un corte espectacular y os aseguro que está buenísimo. Este tipo de bizcochos puede parecer que están un poquito apelmazados, pero para nada. Os aseguro que está buenísimo. Cuando lo metáis en la nevera puede ser que cambie un poquito su textura, ya que el bizcocho lleva mantequilla y al meterlo al frío suele endurecer un poquito. Pero si lo sacáis un ratito antes de la nevera os aseguro que va a estar delicioso. Así que bueno, si os ha gustado la receta os invito a que suscribáis a mi canal, que le deis a me gusta y que me ayudéis compartiendo el vídeo para así llegar a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito reposteros.